Alfredo Montero, 52 años. El padre, constructor, bien relacionado en el pueblo, conocido por resolver problemas sin hacer preguntas. Secreto, expulsó a 12 familias de sus casas con métodos que nunca llegaron a juicio. Marta, 49 años. La madre, funcionaria del ayuntamiento. Firmó documentos que nunca debería haber firmado. Secreto. Aprobó licencias de obras ilegales que destruyeron una finca familiar histórica. Javier, 24 años. El hijo mayor. Acababa de entrar en la empresa del padre. Aprendía rápido. Secreto. Grabó a una familia siendo desahuciada y se rió. El vídeo circuló en el pueblo. Carmen, 19 años. La hija, estudiante universitaria, venía a casa ese fin de semana. La única que quizás no sabía nada. La única que quizás no merecía estar en esa mesa. Roberto, 16 años. El hijo menor adolescente. Apenas entendía el negocio familiar. La pregunta que nadie quiere hacerse: ¿qué culpa tenía él? Hay una pregunta que la justicia no sabe responder. ¿Qué pasa cuando alguien hace algo imperdonable y la ley no puede tocarle? Cuando tiene suficiente dinero, suficientes contactos, suficiente influencia para que todo se archive, se olvide, se entierre. La mayoría de las veces, nada. La mayoría de las veces la vida sigue y los que hicieron el daño duermen tranquilos. En octubre de 2018, en un pueblo de Castilla cuyo nombre no voy a dar, alguien encontró una respuesta diferente a esa pregunta. Y la familia Montero lleva 6 años durmiendo. Fue la vecina del lado, una mujer de 70 años llamada Rosario, quien llamó a la policía el 15 de octubre de 2018. Llevaba 4 días sin ver a ningún miembro de la familia Montero. Las luces de la planta baja llevaban encendidas desde el martes. El coche de Alfredo seguía aparcado en la puerta. Y el perro, un labrador que normalmente pasaba las noches fuera, llevaba días ladrando sin parar desde dentro de la casa. La policía forzó la puerta a las 11 de la mañana del lunes. Lo que encontraron no tiene precedente en ningún informe policial que yo haya leído. Los 5 miembros de la familia Montero estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. La cena estaba servida. Sopa, segundo plato, pan. Las copas a medias. La televisión encendida con el telediario de las 9, que llevaba 4 días en bucle porque nadie había cambiado el canal. Las velas de la mesa, apagadas, consumidas hasta la base. Los 5 dormían. Cabeza inclinada, manos sobre la mesa o en el regazo. Respiración lenta y regular. Como 5 personas que se hubieran quedado dormidas en la sobremesa. El agente que entró primero les habló. Les tocó el hombro, les zarandeó. Nada. Llamó a urgencias. Los médicos llegaron en 20 minutos. Revisaron constantes vitales. Perfectas. Tensión, pulso, saturación de oxígeno, reflejos pupilares. Todo dentro de los rangos normales. Simplemente no despertaban. Fueron trasladados al hospital. Llevan 6 años en la misma situación. Sin deterioro orgánico detectable. Sin explicación médica. Dormidos. La nota apareció bajo el plato de Alfredo Montero, el padre.
manuscrita en tinta azul sobre papel blanco sin marca. 11 palabras. Lo que hicisteis no se olvida. Ahora descansad para siempre. La pericial grafológica determinó que la letra era de una mujer adulta de entre 45 y 60 años, sin huellas dactilares en el papel ni en el sobre, sin rastro de ADN. Ningún miembro de la familia extensa reconoció la caligrafía. La policía no encontró coincidencia en ninguna base de datos. La investigación que siguió desenterró lo que el pueblo llevaba años sabiendo, pero nadie había denunciado formalmente. Alfredo Montero era constructor. En los 10 años anteriores había ejecutado 17 desahucios en la zona, usando métodos que rozaban la ilegalidad, pero que nunca llegaron a juicio. Presión, intimidación, documentación falsificada con la ayuda de su mujer desde el ayuntamiento. Familias enteras que perdieron sus casas, sus tierras, sus negocios. Una de esas familias en particular perdió más que una casa. La familia Soler llevaba 4 generaciones en una finca a las afueras del pueblo. La abuela, que tenía entonces 78 años, nació en esa finca. Murió 3 meses después del desahucio, en una residencia donde la habían ingresado, porque no había otro sitio a donde ir. Sus hijos se dispersaron. Su nieta, de 34 años, desapareció del pueblo sin dejar dirección. Nadie volvió a saber de ella, hasta la nota. La policía buscó a la nieta de la familia Soler durante meses. Su nombre era Elena Soler, nacida en 1984. Había estudiado farmacia. Había trabajado 3 años en una farmacia del pueblo antes del desahucio. Después, nada. Ningún registro fiscal, ninguna cotización a la seguridad social, ningún movimiento bancario desde enero de 2016, 2 años antes de los hechos. Como si hubiera dejado de existir. El análisis toxicológico de los 5 miembros de la familia Montero encontró en su sangre trazas de una combinación de sustancias que ningún laboratorio había visto antes en esa composición exacta. No era un sedante conocido. No era un anestésico convencional. Era algo diseñado específicamente para inducir un estado de sueño profundo sin daño orgánico. Con una duración indeterminada, para diseñar algo así, se necesitan años de formación en farmacología y acceso a materiales que no se compran en ninguna farmacia. La investigación se cerró en 2020 sin cargos, sin sospechosa detenida, sin Elena Soler localizada. Los 5 Montero siguen durmiendo en una clínica privada pagada con sus propios fondos, administrados por un tutor legal. Y entonces, en 2023, llegó la segunda nota en marzo de 2023. 5 años después, el tutor legal de la familia Montero recibió un sobre sin remitente. Dentro había una nota manuscrita con la misma caligrafía que la primera. Decía: hay una condición para que despierten. Alfredo Montero debe firmar la devolución de todas las propiedades. Si lo hace, despertarán en 72 horas. Si no lo hace antes del 1 de mayo, no despertarán nunca. El tutor lo comunicó a la policía. La policía lo comunicó al juzgado. El juzgado autorizó al tutor a firmar en nombre de Alfredo, dado su estado de incapacidad. Los documentos de devolución se prepararon. Se firmaron el 28 de abril. El 1 de mayo, los 5 Monteros seguían dormidos. El plazo pasó. La condición se cumplió. Y nada cambió.
Carmen Montero tenía 19 años cuando se quedó dormida en esa silla. Estudiaba magisterio en Salamanca. Había vuelto a casa ese fin de semana por el cumpleaños de su madre. Los vecinos que conocían a la familia coinciden en que Carmen era diferente. Callada, ajena al negocio del padre, incómoda cuando se hablaba de los desahucios. Una profesora suya en la universidad, contactada durante la investigación, declaró que Carmen había mencionado en clase, meses antes, que su familia hacía cosas que no le parecían bien, pero que no sabía cómo parar. Hay una pregunta que el pueblo lleva 6 años haciéndose y que nadie ha respondido. ¿Elena Soler sabía que Carmen estaría esa noche en esa mesa? ¿O Carmen fue un daño colateral de una venganza que no estaba dirigida a ella? En 2024, un arqueólogo contratado para evaluar los terrenos devueltos encontró algo bajo la tierra de la finca, una caja metálica, sellada, enterrada a 1 metro de profundidad junto al árbol más antiguo de la propiedad, un roble de más de 200 años. Dentro de la caja, un diario, escrito por Elena Soler entre 2016 y 2018. Las últimas páginas, fechadas en septiembre de 2018, un mes antes de los hechos, describían con detalle lo que iba a hacer y por qué, pero también contenían algo inesperado. Una carta dirigida a Carmen. 2 páginas. La policía no ha revelado su contenido, pero el tutor legal, que tuvo acceso al expediente, dijo a un periodista local una sola cosa. Si Carmen despertara y pudiera leer esa carta, sabría que alguien la conocía mejor de lo que ella misma se conocía. Elena Soler sabía exactamente quién era Carmen, y aún así la dejó en esa silla. Los 5 Montero siguen dormidos. Carmen Montero tiene hoy 25 años en el cuerpo y 19 en algún lugar de su mente donde el tiempo no avanza. Elena Soler no ha sido encontrada. No hay registro de su existencia desde 2016. Puede estar en cualquier parte o en ninguna. La finca de los Soler ha sido devuelta formalmente a los herederos, que son los hijos dispersos de una familia que ya no existe como tal. Nadie ha vuelto a vivir allí. Pero los vecinos dicen que desde la devolución, el estado de los 5 Montero ha cambiado ligeramente. Sus médicos reportan una actividad cerebral levemente mayor, como si algo, en algún lugar, los estuviera escuchando. Hay una pregunta que me ha perseguido desde que empecé a investigar este expediente y que no sé responder. ¿Es esto un crimen? Alfredo Montero destruyó 12 familias sin que la ley pudiera tocarle. Una mujer perdió su casa, su historia, a su abuela, y encontró la única forma de justicia que quedaba disponible. ¿Es eso un crimen o es otra cosa para la que no tenemos nombre todavía? Y Carmen, siempre Carmen, dormida en una silla con 19 años, con una carta que no puede leer, de alguien que la conocía mejor que nadie y que aún así la dejó ahí. ¿Qué haríais vosotros si pudierais despertarla? Cuéntamelo en los comentarios. Este expediente, como todos, sigue abierto. Aquí Archivo Oseo. Hasta el siguiente.